Iniciamos este año comprendiendo qué significa ser testigos de la verdad, dar testimonio de lo que hemos visto y oído. Salgamos también al encuentro de nuestros hermanos y digámosle qué hemos visto, qué hemos oído durante estos días. Acompañémoslos a la presencia de Jesús, a esa casa y escuela de la palabra. Escuchemos el texto del Evangelio propuesto de Juan capítulo 1, versículos del 35 al 42. En aquel tiempo estaba Juan con 2 de sus discípulos, y fijándose en Jesús que pasaba, dice: «Este es el Cordero de Dios». Los 2 discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían, les pregunta: «¿Qué buscáis?». Ellos le contestaron: «Rabí», que significa maestro, «¿dónde vives?». Él les dijo: «Venid y lo veréis». Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Serían las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Encuentra primero a su hermano Simón y le dice: «Hemos encontrado al Mesías», que significa Cristo, y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo: «Tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas», que se traduce Pedro. Dios Todopoderoso, que tu Salvador, luz de redención que surge en el cielo, amanezca siempre en nuestros corazones y los renueve siempre. La intención del evangelista es llamar la atención de cómo fue el mismo Bautista que reconoció a Jesús como Cordero de Dios, el Salvador, el Hijo de Dios, Cordero de Dios, aquel que se ofrece en sacrificio para el perdón de los pecados. Es la mirada de un hombre de Dios, la de Juan. Sabe reconocer y señalar al verdadero protagonista. Sabe, con humildad, menguar hasta desaparecer para dar paso y dejar crecer a aquel de quien tanto ha hablado. Se termina toda una etapa, el tiempo en el que Dios habló por los profetas, y empieza una época nueva en la que Dios habla por medio de su Hijo. La antigua alianza es presentada como la voz. Llegada la palabra, pues llega la explicación, la interpretación precisa, que ya no serán ideas, figuras, imágenes, sombras, sino la misma palabra de Dios, es decir, la persona de Jesús. Viene entonces un paso definitivo, el paso de una comunidad con un estilo de vida más bien austero y penitente a otra comunidad que vivirá de la gracia, es decir, del amor misericordioso de Dios. Ya no será penitencia en vista a la conversión, sino que la penitencia se convierte en renuncia a estos bienes de este mundo y aprender de Jesús, el manso y humilde de corazón. Ya no serán promesas de ganancia en esta vida terrena, sino de ganancia en los bienes del cielo, en la eternidad. Hay un cambio radical de mentalidad. Ya desde el inicio observamos que se trata de comunidad, de una comunidad a otra. Venid y veréis, la comunidad, la convivencia. Como el Bautista. Jesús no presenta una ideología, una serie de verdades a las que someterse, sino un encuentro personal. Y un encuentro que empieza en el testimonio, en ese ir y ver. ¿Dónde vamos? ¿Qué vemos? Es en la convivencia con Jesús, en el trato de amistad con Él, que conocemos a Dios. Porque Dios es amor, es familia, es comunidad. Fruto de la mediación humana, es decir, de la mirada del Bautista a un Jesús que pasa, y de la declaración de éste como Cordero de Dios, viene el primer discipulado.
es una llamada a leer inteligentemente la Escritura, sin quedarse en la letra, seguir a aquel de quien la Escritura habla. En un primer momento da la impresión que la iniciativa de seguir a Jesús es de los hombres, pero es Jesús quien se voltea y les pregunta: ¿qué buscáis? Juan quiere subrayar la iniciativa de Jesús. Jesús no obliga, sino que aceptando el gesto de los discípulos, lo quiere purificar con esta pregunta. Hagámonos nosotros esta pregunta: ¿qué buscáis? Los discípulos buscaban quizás un rabí que los llevara a la casa o a una escuela propia de la palabra. Por eso responden con otra pregunta: ¿dónde vives, rabí? Jesús, con una sencilla respuesta, les purifica todas las intenciones. Venid y veréis. Es entonces cuando empieza a formar la nueva comunidad en torno al Mesías. Ya no con rituales de purificaciones en vista al futuro, sino como un estilo de convivencia en vista al presente. Un encuentro personal con el Mesías, donde no se aprende la ley y los profetas, sino que se aprende a Jesús, palabra eterna del Padre, de su vida, de su amor. Y esto solamente se hace en convivencia con Él. ¿Dónde fueron? ¿Qué vieron? La respuesta la encontramos en el misterio pascual. Fueron a la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús, el camino concreto para llegar al Padre, un camino de amor gratuito y sacrificado. Recordemos a Pedro y Juan corriendo, y Juan corría más que Pedro. Vieron, fueron y vieron y creyeron. Otra mediación fue la de Andrés con su hermano Simón. Ser discípulo de Jesús lleva intrínsecamente el ser misionero. Son como dos caras de una misma moneda: discípulo, misionero. Andrés, el primer llamado por Jesús, y el otro discípulo, que somos cada uno de nosotros. Cuando el Señor habla o Juan habla del discípulo amado, ahí podemos sentirnos identificados. Pues al tener un encuentro con Cristo ya no le llaman rabí, sino Mesías, ungido, consagrado por Dios. Es decir, somos invitados a ser discípulos de este Jesús, traer a otros a la presencia de Jesús, a la Iglesia, a la Eucaristía. Salgamos pues al encuentro de nuestros hermanos y acompañémoslos a la presencia de Jesús, la presencia del misterio pascual, la Eucaristía, donde anunciamos su muerte y proclamamos su resurrección. Es de esta forma como Juan nos quiere señalar el itinerario de la fe, desde el testimonio. Andrés pasando por la búsqueda humana, la invitación de Jesús a permanecer en él, en su palabra, en su amor, hasta la adhesión o comunión de vida con él. Contemplemos a Jesús, invitándonos a ir y ver su casa y escuela de la palabra.